Tú nos has permitido estar delante de ti en tu presencia. Nos has dado, Señor, muchas cosas este día, pero creemos que sigues todavía otorgándonos más y más. Y yo creo que la cereza del pastel es escuchar tu palabra, es alimentarnos en espíritu y en verdad con lo que tú quieres darnos esta tarde, Padre. Te suplicamos, Dios, que nuestro corazón tú lo hagas tierra fértil, tierra deseable para que la semilla que tú pongas en ella dé fruto para vida eterna, Señor. Transforma todos nuestros corazones, transforma nuestros pensamientos. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nuevamente bienvenidos a la casa de Dios. Hace 8 días, predicando mi hermano Pablo, entre mí yo decía, híjole, ya me robó la idea de la predicación que yo tenía en mente, ¿no? Pero ahora entiendo que estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Él hablaba hace 8 días de cómo cambiar nuestros sentimientos. ¿Sí? ¿O me equivoco, Pablo? ¿Cómo controlar nuestros pensamientos? Sí. Y decía, bueno, ¿quién le comunicó parte de lo que yo iba a predicar posteriormente, no? Y veo que el Señor tiene todo bajo control. ¿Y esto por qué? Porque Dios puso en mí un deseo de predicar acerca del corazón. ¿Por qué es tan importante el corazón para Dios? ¿Y por qué es tan diferente? Podemos ver en la palabra, aunque no existe el término como tal, Trinidad, sí existe la imagen, existe la idea de un Dios en 3 partes. Bueno, no está en mis notas, pero la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando se habla de Dios es la palabra Elohim. Y Elohim significa plural, pluralidad en una unidad. Es algo que a veces no alcanzamos a entender, ¿no? Porque los conceptos en el hebreo no son los mismos que los conceptos en el español. Y esto nos implica el hecho de que Dios no es que sea, 3 personas diferentes en uno solo. Es un solo Dios manifestado en 3 formas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Dios sopla en el hombre, pone la misma imagen en nosotros: cuerpo, el espíritu y un alma. Ahora, ¿por qué hablar del corazón? El corazón es el depositario de los pensamientos, es el depositario de los sentimientos, es donde el hombre toma las decisiones de su vida, el libre albedrío que Dios nos dio en el huerto del Edén. Porque si se dan cuenta, Dios en ningún momento nos hizo autómatas, no nos hizo robots que dijeran ámame, ámame, te amo, Señor, y caminar derechito siempre, porque no tendríamos una voluntad. Dios puso voluntad, Dios puso un libre albedrío en el ser humano. Ahora, el corazón es sumamente importante porque al tomar ahí las decisiones, nosotros podemos caminar o no caminar con Dios. En la Biblia habla más de 860 y tantas veces acerca del corazón, tanto en el como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y estas partes implican el hecho de que Dios habla de un órgano que no es tangible, que no es físico, que no es visible. Y eso es la confusión que ha habido en mucho tiempo sobre la cuestión de este órgano espiritual. Lo confunden con el órgano físico, con el músculo que bombea nuestra sangre. Pero para Dios, cuando en la palabra dice que escudriña el corazón, que pesa el corazón, nunca se está refiriendo al órgano, nunca se está refiriendo al músculo, se está refiriendo a nuestra voluntad, a nuestra alma, al depósito de nuestra toma de decisiones. Es un músculo, es un órgano que en la palabra se referiría como intangible, no se ve, no se siente, no lo podemos ubicar en ninguna parte exacta del cuerpo. Dios lo puso en nosotros, pero no dice en ninguna parte de la Biblia cuál es su lugar exacto. Él habla del corazón, simple y llanamente. Amén. La palabra nos muestra que el corazón
no es un estado separado con respecto al cuerpo. Es algo que está entremezclado entre el cuerpo, el alma y el espíritu. No puede ser dividido del hombre. ¿Por qué? Porque al igual que la parte del espíritu que está dada por Dios hacia nosotros, no podemos quitarla del ser humano, así tampoco el corazón. El corazón se entremezcla en la parte del alma, tomando las decisiones que vamos a tener, se entremezcla en el cuerpo, provocando sentimientos, se entremezcla en el espíritu, provocando o no provocando obediencia hacia Dios. Es algo muy complicado el poder entender lo que Dios nos quiere transmitir acerca de la palabra del corazón, pero que quisiéramos en esta tarde empezar a entender un poquito lo que Dios diseñó en el huerto del Edén. El corazón es compartido por estas tres partes en el ser humano en el diario vivir. En la Biblia la palabra corazón se menciona aproximadamente 873 veces, o sea, no poquitas, son bastantes veces las que Dios toma la palabra corazón. Nos muestra en la mayoría de las veces que es citada que el corazón es el asiento de las emociones del ser humano. Génesis 18:15, vamos por favor a Génesis 18:15. Y la palabra dice así: entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí está hablando de que Sara tuvo una intención en su corazón, hubo una burla de la palabra que se le estaba dando en ese momento. Entonces en el corazón se pueden reflejar este tipo de emociones, estos actos. Es asiento también del intelecto, pensamientos, la forma en que nos comportamos, la forma en que nos correlacionamos con los otros seres humanos. Vamos a Génesis 6:5. Dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Si se dan cuenta, aquí Dios está poniendo lo que los científicos ahora dicen que es el cerebro. El cerebro dice que es el asiento de las emociones, de los pensamientos, de las actitudes, de la toma de decisiones, pero Dios dice que no. Dios dice que está en el corazón. Y como tal, es algo que a Dios le interesa muchísimo saber en qué estado está. Y después vamos a ver esa situación. Vamos ahora, dice que también es asiento de la voluntad, Salmo 119, versículo 2. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es también lo más íntimo o profundo del ser humano. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí, aquí me equivoqué, pero está hablando también del corazón de Dios. Si se dan cuenta, Dios al hacernos a su imagen y semejanza puso un órgano que también Él tiene, el corazón. ¿Por qué? Porque en la misma palabra vemos que dice que a Dios le dolió, ¿qué? El corazón. Le dolió lo más profundo y lo más íntimo de su ser. ¿Por qué? Porque Él veía que el hombre trastocó su diseño. Prefirió la maldad que caminar con Él. Prefirió hacer lo malo que seguir las normas y estatutos que Dios ponía en el huerto del Edén. Algo tan fácil como la obediencia. Eso el hombre lo transgredió y ya sabemos la triste historia del ser humano. En la Biblia se manejan principalmente dos idiomas, el hebreo y el griego. En hebreo se utiliza la palabra lev, que habla acerca de este órgano intangible. En el idioma griego
se utiliza, dice en el idioma hebreo es mostrado como el asiento de la voluntad y las emociones. En el griego es la palabra cardias, que se refiere principalmente al órgano físico en sí, aunque Dios lo toma también como el órgano intangible. Ahora, la ciencia médica ha utilizado esta palabra cardias para hablar únicamente del corazón físico, pero vemos que en la palabra Dios lo utiliza de otra manera. Si analizamos la forma en que Dios se refiere al corazón del hombre, hay principalmente dos maneras en que se encuentra el corazón del ser humano. El corazón en el estado natural, el cual es malvado, lleno de malos deseos, traicionero, como dice Jeremías 17:9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pues el único que lo puede conocer definitivamente es Dios, porque Él lo hizo. Él sabe cómo actuamos, cómo pensamos, cómo deseamos todas las cosas, aún antes de que llegue a nuestras intenciones. Ahora, si esto nosotros lo trasladamos al momento en que nosotros vivíamos sin Cristo, realmente teníamos un corazón en estado natural. No teníamos la situación de haberlo, como dice el apóstol Pablo, que se hubiera circuncidado nuestro corazón. El hablar de circuncidar significa el que quitamos toda nuestra humanidad, nuestros deseos, nuestros deseos personales principalmente, y permitimos que Dios haga su voluntad, que transforme nuestro corazón en algo que Él quiere, en una imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Jesús nos habla de la condición del corazón caído en Marcos 7, 21 y 23 principalmente. Vamos ahí. Dice: porque dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No sé si ahorita, hermanos, con estas palabras ya más o menos van ubicando en qué otra parte de la palabra se habla de esta situación. Pablo habla muy claramente de esta parte. Cuando nosotros no hemos llegado a los pies de Cristo, tenemos todo esto dentro del corazón. Imagínense cómo lo ve Dios: podrido, hecho pedazos completamente, acabado por toda la maldad que en nosotros mora y que nos ha contaminado por la actividad del enemigo. Imagínense cómo lo ve Dios. ¿Cómo estaríamos nosotros si nos hicieran una radiografía espiritual delante de Dios antes de llegar a Cristo? Yo ni quisiera saber, porque la verdad me conozco. Entendemos que somos seres caídos en pecado y nuestra forma de actuar y de pensar es desagradable al Creador. Bajo esta condición estamos apartados de Él, pero por la gracia Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él por medio de Jesús, y esto implica que Dios tiene que cambiar la condición de nuestro corazón. Romanos 10:10, por favor. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que una persona sea salva, y esto lo digo que cubro mis palabras con la sangre de Cristo, el hecho es de que no vamos a nada más hacer una oración de fe, así, nada más, sino que Pablo implica que debe de haber algo que ha cambiado los pensamientos y deseos dentro de nuestro corazón.
que ha habido una revelación de lo que estaba mal en nosotros, de lo que estábamos haciendo mal anteriormente y que caminábamos en pecado y que necesitábamos el perdón de Dios. Y para eso, cuando ya hubo esa pequeña transformación dentro de nosotros, entonces también tiene que haber una expresión verbal. ¿Para qué? Para que la escuche el enemigo, la escuchemos nosotros y los escuchen todos los servidores de Dios. Ah, ese ya se arrepintió. De todo su corazón ya se arrepintió. Para eso es necesario que en nuestro corazón haya habido ese cambio que Dios necesita para que haya una transformación. Quiero dejar esta cita un poquito más más al rato, para asentar un poquito más el detalle. Quiero hablar ahorita, vamos a San Juan 3, del 1 al 7, para redondear un poquito más lo que hablaba el Señor en Romanos. San Juan 3. Versículo 1 al 7. Lo hemos estado estudiando en los grupos familiares, hablando del nuevo nacimiento. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué tomé esta cita del nuevo nacimiento? No puede haber un corazón nuevo si nosotros no hemos nacido de nuevo. Así, simple y sencillamente. Dios no puede poner parches en nuestras vidas. Y podemos ver el hecho de que Nicodemo, dice, era un principal entre los judíos. Principal significa una persona de eminencia, era una persona importante y era una persona con mucho conocimiento de la palabra. En el Antiguo Testamento, por supuesto, porque el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Vemos cómo Nicodemo no pudo entender en su mente carnal y en su corazón carnal lo que Cristo le venía a decir. Nicodemo era una persona religiosa, era una persona que podemos llamarla moral, porque trataba de hacer lo recto, diezmaba, ofrendaba, hacía sacrificios y todo lo que la ley le ordenaba, toda la liturgia la cumplía, aparentemente, en una forma religiosa, pero la cumplía. Pero ¿cómo podemos analizar ahora, en el siglo XXI, el corazón de Nicodemo? ¿Realmente su corazón estaba pegado con el de Dios? ¿Realmente el corazón de Nicodemo buscaba a Dios con todo su ser, con toda su alma, con todas sus fuerzas? Yo me atrevería a decir que no, porque dejaban lo más importante, a Dios, a un lado. Hacían todos los ritos, hacían todo lo que les mandaba la ley, pero realmente su corazón estaba muy alejado de Dios. Por eso Dios decía: este pueblo con sus labios me adoran, pero su corazón está totalmente lejos de mí, porque no había sido cambiado ese corazón. Teníamos un corazón de piedra, un corazón duro completamente. La palabra de Dios, hagan de cuenta que eran como flechas que Dios nos las manda a cada rato y rebotaban completamente en nuestros corazones. No les permitíamos la entrada a las palabras del Evangelio. En este caso, Nicodemo, de viva voz de Jesucristo, escuchaba: Nicodemito, tienes que cambiar, mijito. Mira, lo que estás haciendo no te sirve. Puedes ponerte de cabeza, mi niño. Puedes ir a donde quieras, te puedes ir de pachanga, puedes ir de rodillas a donde tú quieras, y no la vas a hacer, porque tu corazón no ha sido cambiado, no has nacido de nuevo. Y el hecho es de que en la parte de la palabra dice en el versículo 6
que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Dios tenía que poner un corazón espiritual en todos y cada uno de nosotros, empezando con esta porción de la palabra con Nicodemo. Nicodemo tenía un corazón de carne, por supuesto, y obraba todas las situaciones que la carne le demandaba. Si había baile y escuchaba allá a lo lejos el chic, 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 ya la patita ya le empezaba por acá, ¿sí? Si pasaba por ahí enfrente de él una 90, 60, 90, ya los hombres saben qué son esas cosas del diablo, ya se imaginarán. ¿Qué hacía Nicodemo? Hasta parecía girasol, ¿no? Se le iban los ojitos chuecos, ¿no? Y en las cuestiones del corazón del hombre hay los malos pensamientos, los malos deseos, ya te vi, Uli. Eso mengua nuestra cuestión relacional con Dios, porque hay pecado grave de por medio. Ahora, cuando Dios nos hace nacer nuevamente, pone un corazón espiritual, un corazón que ya puede empezar a obedecerlo, un corazón que cada vez que Dios le habla, ya hay un peso de culpa en nosotros que le llamamos conciencia, una conciencia que ya no está tan dormida, y podemos empezar a obedecer más y más a nuestro Creador. Amén. Después que Dios cambia nuestros corazones, constantemente los prueba. Vamos al Salmo 17:3. Y ojo, quiero que pongan atención, que dice que Dios prueba los corazones. Dios no tienta los corazones. Salmo 17:3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Nada malo, pues, en pocas palabras. Esto implica el hecho de que ya hay un cambio en nuestros corazones. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, cuando estamos en Cristo, ¿ustedes creen que Dios no le interesa la forma en que piensa nuestro corazón? Claro que sí, quiere ver si seguimos todavía alineados, si seguimos en el camino. Quiere saber, bueno, obviamente lo sabe de muchas formas, si ya una patita ya anda desviándose por el sendero. ¿Para qué? Para que Dios nos vuelva nuevamente al camino. Posteriormente llena nuestros corazones de nuevas ideas, sabiduría, obviamente sabiduría de Dios, y sentimientos. Primera de Reyes 10:24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. ¿Cuántos tienen sabiduría de Dios? Amén. De una u otra manera, aunque digas, yo no tengo nada de sabiduría de Dios, claro que Dios ha puesto algo de sabiduría. Y tenemos que seguir diligentemente buscando esa sabiduría todos los días de nuestra vida. Segunda de Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Dios cambia muchas cosas en nuestros corazones al llegar a los pies de Cristo, pero también es cierto que debemos cooperar con Él en la transformación de nuestros corazones. El apóstol Pablo
lo dice de esta manera. Vamos a Efesios 4, del 23 al 32. Perdón, vamos desde el 21. Dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre está representado por el corazón de antaño, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno para con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Cuando Pablo dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, hay un choque. Bueno, yo tuve un choque en el pensamiento, decir, bueno, ¿qué no Dios ya lo cambió? ¿Qué no Dios hizo nuevas las cosas en nosotros? Como dice 2 de Corintios, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. He aquí, todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron. Y para mí fue un choque pensar todo eso. ¿Cómo es? ¿O es una cosa o es la otra? Pues son ambas, hermanos. Dios necesita que nosotros, como dice el apóstol Pablo, que Él puso un cimiento y que nosotros debemos sobreedificar sobre ese cimiento. ¿Cómo vamos a sobreedificar si nosotros no le permitimos a Dios que nos transforme día a día? Si nosotros ponemos oposición, si nosotros ahorita nos montamos en nuestros machos y hacemos un berrinche de aquellos y le decimos al Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero caminar contigo. ¿El Señor seguirá la transformación de nuestro corazón? Por supuesto que no la va a seguir, porque Él es un caballero y Él no puede hacer absolutamente nada si nosotros no se lo permitimos. Él hizo una nueva obra cuando nosotros le dijimos: sí, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero ser tu hijo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y Dios puso un límite, y de ahí en adelante la tarea es de nosotros. Nosotros tenemos que caminar, ¿cómo? En santidad, en obediencia, buscando cada día el rostro de Dios, buscando diligentemente en la palabra las cosas que Dios quiere para nosotros, clamando por sabiduría para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Por eso dice Pablo: y transformaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo decía: transforma tu corazón. No vuelvas a tu viejo camino. No vuelvas a ser como eras antes. Yo tengo un plan mucho mejor para ti, dice Dios. Y ese plan necesita mi cooperación. Dices: wow, o sea, ¿cómo el Creador necesita de mi cooperación para poder cambiarme? Así es de bueno Dios. Para que veamos, hermanos, que Dios no es arbitrario. Dios toma tu parecer, mi parecer, para que Él haga una nueva obra en nosotros. Amén. Esto implica que el creyente verdadero y comprometido, ojo, el creyente verdadero y comprometido debe de cooperar en desechar lo que no conviene en su vida para poder pasar ¿a qué? Al siguiente nivel, que nos describe Pablo en Efesios 4, 24 al 25. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí implica que ya cuando nosotros le decimos al Señor: sigue haciendo la obra en mí, entonces Dios transforma poco a poco nuestras vidas. Para poder lograr todo esto tenemos que tener un verdadero encuentro con Jesús y creer lo que Él es e hizo para lograr nuestra salvación. Romanos 8, 8 al 11. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que llamamos oración de fe es más que abrir nuestra boca y repetir lo que nos dicen. Es un acto más profundo en nuestro corazón, duro y caído, para que comience el cambio prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, del 25 al 26. Esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia. Importante, ¿no? El agua limpia en nuestras vidas. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Aunque aquí habla de carne, está hablando de un corazón espiritual. La carne, en el sentido en que Dios habla en esta parte, habla de una situación que ha sido cambiada, que ya no vive conforme a los deseos del hombre, sino que vive conforme a los deseos del Creador. Es importante esta parte porque podemos ver cómo Cristo cumple esta promesa en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo muere y venimos a sus pies, primeramente escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra, escuchamos las buenas nuevas. ¿Qué hizo Dios? Nos limpió con agua limpia. Su palabra es agua limpia, es agua pura. Y después, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, puso espíritu y puso corazón nuevo. Maravilloso lo que Dios hace en nosotros. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Dios hizo la promesa en el Antiguo Testamento y la está cumpliendo después de la muerte de Cristo y su ascensión? Llegamos a caminar en la iglesia, sobre todo hablando del cuerpo de Cristo, y muchas veces venimos todavía arrastrando muchas cosas en nuestra vida. Muchas personas vienen arrastrando maledicencia, todavía no pueden dejar sus viejos hábitos, los pecados rancios y añejos que veníamos arrastrando. Y muchos se conmiseran y dicen, es que no puedo dejar todo esto que me ata al pecado. Por lo que vemos en lo que dice la palabra, no es que no podamos, no queremos, porque Dios ya ha dispuesto todo esto. Y me impactaba lo que decía el hermano Pablo hace 8 días, que tenemos aquí un laboratorio, ¿no? Sí, lo decías con esas palabras, Pablo. Tenemos un laboratorio. Nosotros lo conocemos como el laboratorio del chanclotas, el laboratorio del diablo. Porque aquí se lucubra todo lo malo que nosotros llevamos a cabo en nuestro corazón, nuestra mente. Y mucha gente, ¿qué es lo que hace? Atesora todo eso aquí. Dice, yo no me quiero desprender de esto. Nuestra vida cristiana no puede ser de tibieza, hermanos. O somos calientes o somos fríos. O dejamos el pecado o andamos en el pecado. A Dios no tiene medias tintas. Y para esto el corazón es sumamente importante delante de Dios. Si tú tienes un corazón para Dios, te felicito, hermano. Si no lo tienes, te animo para que esta tarde lo busques. Dios te va a dar las fuerzas para dejar el pecado. Dios te va a dar las fuerzas para que dejes el pecado. Tú y yo dejemos el pecado. Pero si nosotros no le permitimos a Dios y le ponemos una barrera para que Él actúe, para que su gracia y su misericordia nos alcance, ¿qué crees?
No hay buenas nuevas en nuestras vidas, hermanos. Hay malas noticias. Vamos a quedar enanos espirituales. No vamos a poder gozar de toda la maravilla que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros caminando con Él. Y vamos a vivir amargados y vamos a vivir separados de la presencia de Dios, aunque ya hayamos hecho una oración de fe. Porque esto implica que tu corazón y el mío no ha sido completamente cambiado. No hemos tenido una actitud de derrota delante de Dios. Entonces el corazón de piedra ahí sigue. En esta tarde yo te invito, hermano, para que analicemos cómo está nuestro corazón. Dios ya lo sabe, porque Él escudriña constantemente los corazones. Y esta tarde sería agradable, sería maravilloso que Dios dijera no solamente como le decía a David, que era un varón conforme a los deseos del corazón de Dios, sino que diga que todos aquí son conforme a los deseos del corazón de Dios. Sería grandioso, hermanos. Y en toda la iglesia de Cristo, no solamente aquí en Centro Cristiano. Pero para eso tiene que haber una revelación en nuestros corazones. Y hace rato les hablaba que lo que les estaba compartiendo, si les sonaba alguna otra parte de la palabra. Y sí, exactamente. Gálatas 5, por favor, vamos allá. Ya lo conocemos porque son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pablo muy veladamente está hablando de dos tipos de corazones en Gálatas. La primera parte, hasta el versículo 21, del versículo 16, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí viene la parte del corazón pecaminoso. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de carne malvado no puede compartir lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Duro, es duro lo que dice Dios, porque al final dice que estas cosas que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo me he topado con muchos que se dicen cristianos, no de aquí, gracias a Dios, que yo los conozco de años, que han caminado las sendas de Dios, y de verdad es triste que los he visto saliendo de cantinas, los he visto saliendo a pleito, a puño cerrado con otras personas, y dices: ¿esto es realmente un cristiano arrepentido? ¿Esto es un verdadero testimonio para los que no creen? Definitivamente no. ¿Y qué es lo que me hace entender de esas personas? No las quiero juzgar y pretendo no criticarlas, pero simple y sencillamente analizando, su corazón no ha sido cambiado, a pesar de que dice que asiste a una iglesia, a pesar que dice que ya se ha bautizado inclusive, que ya ha recibido a Cristo en su corazón. Pero puedo ver y analizar que esto no es totalmente cierto, porque no ha habido un cambio sustancial en la forma de vivir, de pensar y de comportarse de estas personas. ¿Qué implica? Dios quiere que hagas un cambio. Dios necesita que en tu corazón y en el mío se haga un cambio, no a medias. Es un cambio radical, total, y debe de ser un cambio totalmente valiente, hermanos. Porque te va a doler, me va a doler, por supuesto que sí. Porque no es fácil que nosotros veamos en nuestro interior todas las cosas que siguen mal. Que reconozcamos que estamos haciendo las cosas equivocadamente. Y Dios quiere cambiar todo eso. Gálatas 5:22,
quiere cambiarlo a un corazón espiritual. Dice, más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. O sea, no hay nada que te pueda contradecir, no hay nada que pueda estar en tu contra. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si se dan cuenta, hermanos, es un abismo de diferencia entre el corazón de una persona que vive en su estado natural pecaminoso, un corazón de carne, con un corazón espiritual. Es un mar de diferencia, amados hermanos. Por eso es que podemos ver a muchos hermanos que les dicen mi alma y ya casi te quieren desgreñar. Y tiene que venir aquí casi el referee para decir, oye, pues párale, no tú a tu esquina y tú a la tuya. Porque de inmediato se prenden. De inmediato, cuando sucede algo mal en la iglesia, mira, ¿ya viste al supervisor Octavio? ¿Y eso que es cristiano? Mira, le sacó la lengua a la hermana. Mira, entró y nada más la barrió, la escaneó de pies a cabeza. Pues no que es cristiano. Y estamos en el cuchicheo, estamos en la crítica, estamos en todo menos en las cuestiones del espíritu. Y de verdad, cuando andamos en esas cuestiones, nos podemos dar cuenta que también andamos. Cuando no tenemos respeto a las autoridades impuestas por Dios dentro y fuera de la iglesia, porque no estamos hablando simple y sencillamente de la iglesia, porque allá afuera hasta el gendarme que tiene una autoridad allá en la calle, si nosotros no lo respetamos, estamos viendo cómo está nuestro corazón. Nosotros no tenemos que apantallar a ningún cristiano, a ningún hermano de la iglesia. Hey, mírenme, soy bien espiritual, respeto a mis pastores, respeto a mis supervisores, a mis líderes. Cuando allá afuera le andan mentando a su pobre mamá al policía. Incongruente totalmente, ¿no, amados? Entonces, como somos aquí, tenemos que comportarnos allá afuera, porque eso implica cómo estamos por dentro. ¿Cuál es la forma en que Dios quiere que nosotros andemos? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cuál es la forma en que Dios quiere que tengamos nuestro corazón? ¿En la carne o en el espíritu? Por supuesto, en el espíritu, porque ahí es donde radica que Dios te bendiga, que Dios derrame todo tipo de bendiciones en tu vida. Amén. Si tú tienes un hijo que se comporta de lo peor, que no te obedece, que inclusive te cachetea, que te roba el dinero, ¿tú le vas a dar más? Yo no lo haría. Lo amaré mucho y todo lo que tú quieras, amado hermano, pero yo no le daría más, porque es dañarlo, es hacerle más todavía, ahora sí que armarle un poquito más a lo que ya tiene. Dios hace igual con nosotros. No nos puede bendecir más si nosotros no somos personas obedientes y si no somos unas personas conforme al corazón de Dios. Como una situación que a lo mejor no hemos entendido, amados hermanos, antes caminábamos con el corazón de Adán, un corazón caído. Dios quiere que ahora tengamos el corazón de Cristo en nuestras vidas. A Dios le interesa sobremanera que Cristo viva en ti. No decía el apóstol Pablo, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pablo lo entendía perfectamente bien. Su humanidad, mi humanidad tiene que ser quitada, mi corazón tiene que ser quitado, porque no conviene que esté conmigo. No me beneficia el hecho de tener un corazón pecaminoso, pero sí me conviene tener el corazón de Cristo. Definitivamente. ¿Qué te parecería el hecho de que entendiéramos perfectamente que cuando ese corazón estuviera implantado en ti y en mí, entonces oyeras la voz de Dios audible, yo digo amén, que algún día la escucharemos, y te dijera, este es mi Hijo amado en quien yo
tengo complacencia. Wow. Pero es necesario que cambiemos, amados. Es necesario que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Necesariamente. No hay otro camino. No hay otra ruta. No hay atajos. Dios ya dispuso la forma. Y nosotros no nos podemos brincar las trancas porque no nos gusta el proceso o el procedimiento que Dios ha dispuesto. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros entonces, en resumidas cuentas? ¿Dios quiere que te olvides de ti? ¿Dios quiere que nada más te acuerdes única y exclusivamente de ti y por eso quiere que cambies tu corazón? No. Dios quiere que siempre estés consciente de su presencia, que le busques constantemente, pero también quiere que estés consciente de cómo estás, de cómo estamos. Amén. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, la pregunta de los 3 millones de pesos, ¿qué vida quieres, amado hermano? ¿Qué vida quieres que emane de tu corazón y del mío? ¿Una vida buena, reposada? ¿Una vida en bendición y en victoria con Dios? ¿O quieres una vida triste, una vida en abandono, una vida en la cual vas a ir de tumbo en tumbo y no vas a encontrar el descanso a tu alma? ¿Cuál es la que quieres, amado hermano? Yo creo que la mayoría de nosotros estamos pensando en la primera opción. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Recapitulando todo lo que hemos escuchado. Si Cristo, cuando murió en la cruz, dejó las normas o la forma para poder accesar al cielo, para poder ser transformados en el hombre nuevo que no está viciado, en el hombre nuevo que comparte su imagen y su semejanza, esa semejanza que se rescató después de que en el huerto del Edén se perdió. Dios quiere que tú y yo entendamos que solamente hay una manera para poder lograr ese cambio. Punto número 1 es que creamos con todo nuestro corazón, ese corazón podrido que tenemos, que creamos cuando se nos dice la palabra que hay una solución, que Dios tiene el remedio, que Dios tiene otro repuesto para tu corazón duro, y que por medio de Jesucristo ese corazón puede ser quitado de tu cuerpo, de tu ser, y Dios va a poner uno nuevo, perfecto, espiritual, y que tienes que confesarlo no solamente con los intentos de tu corazón, sino también audiblemente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, pero con tu boca. ¿Qué necesitamos hacer? Llevarlo a la práctica, amados hermanos. Llevarlo en este momento, si tú lo quieres, a que Dios cambie todo eso. Muchos se preguntan o se preguntaban, ¿por qué no he podido cambiar? Espero que esta tarde hayas encontrado parte de la respuesta. ¿Por qué no podemos dejar de gritar en nuestra casa? ¿Por qué todavía me siento frustrado con mis debilidades, con mis miedos? ¿Por qué vivo frustrado? ¿Por qué todo en mi vida siento que no me sale bien? Y el por qué, y el por qué, y el por qué, y increpamos a Dios en esta situación. Y a veces hasta le gritamos, ¿por qué si soy tu hijo? Pablo decía, si es que tienes el Espíritu de Dios,
esto va a suceder. Pablo hacía una pregunta retórica: si es que tienes el Espíritu de Dios. Si no lo tienes, por eso no han salido las cosas bien. Si tu corazón no ha sido cambiado, por eso es que las cosas andan mal. Necesitas un trasplante. Necesitamos un cambio de corazón. Y esto es necesario para que tú y yo caminemos cada día en victoria, en el poder del Espíritu Santo, que es el transformador y el renovador de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo esto quisiera que lo entendieras, amado hermano, y que vieras que la oración de fe no es como a veces la pensamos: abrir nuestra boca y decir ya soy cristiano, y no poner nada de nuestra parte. Necesita haber algo dentro de nosotros, un anhelo fuerte, un deseo sublime de que Dios obre en nuestras vidas. No es solamente decir unas palabras, es creerlo con todo nuestro ser y llevarlo a la práctica. Amén. ¿Cuál es la conclusión para todo esto? Que urge que esto se lleve a cabo. Que nos dejemos de estar pensando cosas que no convienen, en la inmortalidad del cangrejo, en cuánto vas a pagar de luz, cosas por el estilo, que ahorita no convienen, no competen, pero sí que pienses en una cuestión sumamente importante. Que si tu corazón no ha sido cambiado, temo mucho, amado hermano, que también el camino a la eternidad esté cerrado. Entonces ese camino se abre cuando también tu corazón es cambiado. Amén. Cierra tus ojos, amado hermano. Ahora es importante que tú le digas a Dios, ahí en la intimidad: escudriñame, Dios. Muchas veces no le queremos decir a Dios o hacerle esta petición: escudriñame. La palabra escudriñar significa cavar, significa rascar, significa hacer pozos. Dios, si tú se lo pides, en esta tarde va a empezar a escudriñar, a rascar tu corazón, a hacer pozos, a ver hasta lo más profundo de tu ser para analizar cómo está tu ser. Y muchos no le hacen esta petición porque tienen o tenemos miedo de darnos cuenta cómo estamos, cuál es nuestra condición. Pero les decía hace rato, amados hermanos, que esto es de valientes. ¿Cuántos valientes y esforzados hoy quisieran decirle al Señor: escudriñame? Vamos a pedírselo. Padre Santo, creemos que eres un Dios maravilloso, que eres un Dios bueno, y que a pesar de nuestras fallas en esta tarde, tú puedes hacer muchas cosas que en nuestra humanidad no nos son posibles. Puedes, primeramente, escudriñar lo más profundo de nuestro ser. Puedes ver cuán doloroso es lo que venimos cargando, cuánta frustración, cuánto dolor, cuánta pena, cuánto miedo hay en nosotros, cuánto terror hay en nuestras vidas, cuánta oscuridad sobre todo. Pero en esta tarde, Dios, te queremos pedir que aunque nos duela, en esta tarde venga un apocalipsis a nuestras vidas, una revelación profunda. Revélanos qué está mal en nosotros, qué tiene que ser cambiado, Señor. Y algo muy importante, Padre, si tú sabes, porque todo lo sabes, que no te he entregado mi vida, mi voluntad totalmente, dame el permiso de hacerlo hoy. Permíteme arrepentirme completamente en esta tarde, Señor,
Porque por medio de tu palabra, Señor, yo me he dado cuenta que es necesario, indispensable, reconocer quién soy yo y cómo estoy yo. Te entrego en esta tarde, Señor, todo el miedo que exista en mí y la oscuridad que exista, Señor, transfórmala en luz. Haz, Señor, la obra. En esta tarde, Dios, solamente tú puedes hacer una transformación completa en estos corazones que te están necesitando. Pon tu deseo en todos y cada uno de nosotros. Nos urge, Dios, nos urge que tú tomes cartas en el asunto, porque dice tu palabra que nosotros somos necios y que vivimos en tinieblas, que tenemos una venda en nuestros ojos que no nos permite ver tu verdad. Y ahora, Señor, transforma. No te pedimos que pongas un parche en nosotros. Transforma todo en mí. Te pido que levantes tu mano, amado hermano, en un acto profético. Dile al Señor: transforma todo en mí. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú lo haces, Señor, porque tú tienes todo el poder. Tú eres el único depositario de toda la honra y de todo el honor. Para ti no hay imposibles. Y yo creo, Señor, que tú puedes hacer eso y más en mí. Hoy en esta tarde, Señor, me derramo delante de tu presencia, Dios. Pongo toda mi humanidad delante de ti, Señor. Haz conmigo tu voluntad, que tu deseo sea puesto en mí, porque solamente así podré ser cambiado, Señor, para que se cumpla tu palabra de que tú nos llevarás cada día de gloria en gloria y de poder en poder, porque compartimos, cuando tú nos transformes, tu naturaleza, tus bendiciones, tus promesas, la vida eterna y sobre todo la imagen de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amado hermano, no es necesario simple y sencillamente que le digas al Señor: sí, quiero que tú comiences la obra, que me transformes, sino que tú también, y tú y yo, le echemos todos los kilos. Hagamos hasta lo imposible, hasta lo último de nuestras fuerzas, para que el deseo y el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas y en todos los que vienen detrás de nosotros. Amén. Bien, amados hermanos, hoy en esta tarde queremos queremos invitar más que nada a cada una de las personas que hoy nos visitan por primera vez. Todas esas personas que escucharon este mensaje y necesitan un cambio, tanto físico como espiritual, porque Dios nos va a cambiar de varias maneras, pero necesitamos hoy principalmente la espiritual. Si tú has entendido, amado hermano, que necesitas hacer una oración en la cual le digas y le des permiso a Dios de actuar, y en esta tarde estás convencido de hacerlo, si hoy nos visitas por primera vez, te invitamos para que le digas al Señor: tú tienes lo que yo necesito y lo que mi corazón necesita de ti. Si tú quieres acompañarnos en esta tarde, ahora sí, verdaderamente y con todo tu entendimiento, a poner un compromiso entre tú y Dios, a poner tu corazón viejo para recibir uno nuevo, Dios lo puede hacer. Y si tú quieres hacerlo, amado hermano, cierra tus ojos en tu lugar y vamos
ayudar a todas las personas que vienen por primera vez y los que nos están escuchando a través del radio, para que veas que Dios puede hacer eso y más. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, a través de tu palabra me he dado cuenta que no he estado caminando como tú quieres, que mi corazón no está en el estado que tú deseas. He vivido alejado de ti. Reconozco que vengo arrastrando muchas cosas que a ti no te agradan. Pecados, homicidios, borracheras, drogadicción, espíritus de muerte, y que muchas cosas de esas todavía habitan en mí. Pero hoy me arrepiento de todo lo que he hecho, de todos mis pecados, de todo lo que habita en mi corazón. Padre Santo, pido tu perdón en esta tarde. Creo yo, en el nombre de Jesús, que tú me puedes renovar, tú puedes poner un corazón nuevo en mí. Por eso declaro delante de ti, poniendo todo el deseo de mi corazón y expresándolo con mi boca, que Cristo es el Señor, que lo acepto con todo mi entendimiento y mi deseo, como mi Señor, como mi Salvador, como el que va a hacer los cambios necesarios en mi vida. Y te pido, Señor, que me bendigas todos los días de mi vida, que pongas tu Santo Espíritu, que derrames tu preciosa sangre sobre mí y sobre mis generaciones. Hoy te doy gracias, Padre Santo, porque soy nueva criatura, porque por este acto tan sencillo, pero tan profundo, hoy he vuelto a nacer en tu presencia, Dios, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos,